Bueno, ahora vamos a seguir con las siguientes diapositivas donde vamos a hablar acerca de las suturas quirúrgicas. Bueno, comencemos con la primera diapositiva con la definición de suturas. ¿Qué es una sutura? La sutura quirúrgica son productos médicos fabricados con la finalidad de dar solución de continuidad a heridas que pueden ser de origen traumático, quirúrgicos o también son utilizadas para ligar vasos. La palabra sutura describe cualquier hilo de material utilizado para aproximar tejidos o para ligar algún tipo de vaso. Bien, la sutura tiene un objetivo, tiene una finalidad, que es afrontar los bordes o los extremos de algún tipo de herida para favorecer la cicatrización de la misma por medio de una técnica que consiste en utilizar un hilo de sutura con una aguja y un portaaguja. En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido disponer de una gran variedad, ¿sí? En el ámbito comercial, en la comercialización de las suturas, hay una gran variedad. Esto fue avanzando con el transcurso de los años y nos ha permitido tener una gran variedad, poder categorizarlas, ¿sí? Y así de esta manera poder seleccionarlas de acuerdo al tejido que vamos a suturar. Este avance permitió que las suturas tengan menor reacción en los tejidos, menor tiempo de cicatrización, que sea mucho más rápido, que haya una mejora en la técnica. Han mejorado, ¿sí?, la calidad de las agujas y de los hilos para traspasar o para pasar a través de los tejidos. Y esto generó un aumento en la seguridad del paciente. Entonces es indispensable que todos los profesionales se capaciten o se informen acerca de la variedad de suturas que tenemos en el mercado. Hoy podemos hablar de dos grandes grupos, ¿sí?, de tipos de suturas. Suturas manuales, que son las convencionales, y suturas mecánicas, que son grapadoras o clips. Hoy vamos a vamos a centrarnos solamente en las suturas manuales, en las convencionales, que son las que están formadas por una aguja y por una hebra de hilo. Hay un montón de características que vamos a ir hablando acerca de los tipos de agujas y los tipos de hilos. Pero acá podemos decir que las suturas convencionales son las que están constituidas por una aguja y por un hilo, que pueden ser que sean ensambladas, o sea que la hebra esté ensamblada en la aguja, y esto quiere decir que es una aguja atraumática, y una aguja traumática es la donde el hilo no viene ensamblado en la aguja, entonces necesitamos enhebrarlo. Esos son los dos grandes grupos que nosotros tenemos que saber, que existen suturas manuales y suturas mecánicas, y a su vez que vienen ensambladas, ¿sí?, el hilo con la aguja, y no viene ensamblada el hilo con la aguja. En la actualidad, las atraumáticas son las que se utilizan. Las traumáticas no se utilizan más, casi no se utilizan y no existen en el mercado. Nosotros en el hospital tenemos 5 como mucho y no se utiliza. Hoy en la actualidad los cirujanos utilizan las suturas atraumáticas, eligen la sutura traumática. En la siguiente diapositiva vamos a... se cortó recién la transmisión en la diapo anterior y les estaba contando que seguíamos, que vamos a hablar ahora acerca de las características que tienen que tener los hilos de las suturas. Tienen que tener un calibre, ¿sí? ¿Cómo está establecido ese calibre? El calibre es el diámetro de la sección transversal del hilo, es el grosor del hilo. La farmacopea americana, formó y creó una tabla, ¿sí?, de números con ceros que permite establecer, ¿sí?, el grosor del hilo. Lo estableció a través de ceros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más ceros tenemos, menor es el grosor de la sutura, ¿sí? Y cuanto menos ceros tenemos, mayor es el grosor de la sutura. Acá tenemos simulando cómo sería el corte transversal, ¿sí?, que es lo que a mí me va a medir el diámetro, ¿sí?, del grosor del hilo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que logren entender. Una sutura calibre 4 ceros
y una sutura calibre 0, la sutura calibre 0 es una sutura mucho más fina que la sutura 0. Tiene mayor cantidad de ceros, 4 ceros, o sea que establece a través de esta tabla que la sutura es una sutura más fina que una sutura 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a afectar también la fuerza tensil. La fuerza tensil es otra de las características de los hilos, que es la fuerza en peso que el hilo de la sutura soporta antes de romperse al ser anudado. Una sutura de calibre 4 ceros, que es un hilo fino, va a tener menos fuerza tensil que una sutura de calibre 0, donde su hilo, el grosor del hilo es mayor. La capilaridad es otra de las características, que es la propiedad que permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de las suturas. ¿Sí? Las suturas, por ejemplo, multifilamentos, que son suturas que están formadas por varias hebras, tienen mayor capilaridad y eso puede generar un aumento en las infecciones. La absorción de una sutura pueden ser absorbibles, ¿sí? Dependiendo, la absorción va a depender del organismo, si el organismo tiene la capacidad de degradarlo o no, y esto tiene que ver con que si una sutura es absorbible o no absorbible. Las suturas absorbibles son aquellas que nuestro cuerpo las puede degradar y las suturas no absorbibles son las donde nuestro cuerpo no puede degradarlas. La memoria, cuando hablamos de la memoria del hilo de la sutura, es la tendencia de la sutura a volver a su estado natural. Muchas suturas tienen una mínima memoria, no es que no se pueden maniobrar, sino que tienen una pequeña memoria y generalmente son las suturas, por ejemplo, las monofilamentos, el polipropileno, que es una sutura, o el nylon, ¿sí? Que es una sutura, si todos conocemos algo de suturas. El nylon tiene una memoria, el nylon es muy parecido a una tanza, entonces tiene una memoria. Y otra de las características es la reacción tisular, que va a depender del tipo de sutura que se emplee, es el tipo de reacción que vamos a tener. Por ejemplo, las suturas no absorbibles son suturas que por ahí generen en nuestro organismo una reacción tisular mayor a las suturas, por ejemplo, en las que son absorbibles, en el cual nuestro cuerpo las va a degradar. Entonces dijimos que los hilos tienen características también. Todas estas cosas debemos estar informados porque va a depender del tipo de paciente que tengamos, de la edad del paciente, qué tipo de sutura voy a usar, qué calibre, porque el calibre va a depender. Si yo quiero suturar, por ejemplo, una cavidad abdominal donde los músculos necesitan una fuerza tensil mayor que, por ejemplo, comparándolo con una pared con la mucosa del intestino. Entonces, todas estas cosas uno tiene que tenerlas al momento de seleccionar una sutura y de hacer un procedimiento quirúrgico. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de otro tipo de clasificación de los hilos dependiendo de, según el número de hebras que está fabricada la sutura, pueden ser monofilamentos y multifilamentos, según su absorción. También permite caracterizar a las suturas, en absorbibles y no absorbibles, y también se pueden clasificar según el material de origen. Puede ser el material de origen, que es el material utilizado para su fabricación, pueden ser naturales o sintéticos, y según el tipo de aguja pueden ser traumáticos y atraumática. Las suturas tiene gran variedad en el mercado y esto nos permite clasificarlas y tener la noción de qué tipo de sutura vamos a elegir y vamos a seleccionar al momento de hacer un procedimiento quirúrgico. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de según el material de origen, cómo están fabricadas las suturas. En esta diapo vamos a hablar acerca de la absorción de las suturas. Tenemos dos grupos, las que son absorbibles y las que no son absorbibles. Las absorbibles son aquellas suturas que desaparecen gradualmente de nuestro organismo. ¿Cómo desaparecen? Son las suturas que nuestro organismo tiene la capacidad de poder degradarla, disolverla, absorberla. Por dos sistemas. Uno, por hidrólisis, que es la degradación de la cadena de polímeros, ¿sí?, de la sutura,
por medio de los líquidos tisulares. ¿Esto qué quiere decir? Que los líquidos tisulares van a ingresar dentro de las hebras de hilo, generando así un proceso de degradación. También puede ser por acción enzimática. Hay enzimas específicas que van a actuar, ¿sí?, sobre las hebras de la sutura, generando así la degradación completa de la misma. El tiempo de absorción dependerá de la composición y de la estructura de la sutura, ¿sí? Porque después más adelante vamos a ver que hay suturas que están formadas solamente por una hebra o por varias hebras. Generalmente las que están formadas por varias hebras tienen un periodo de absorción mucho más lento que unas suturas que está formada solamente por una hebra, ¿sí? También va a depender el calibre, el grosor de la sutura, el tiempo de absorción va a ser mayor, ¿sí? Va a tardar más en absorberse una sutura de mayor calibre que una sutura de menor calibre. Y también tenemos dentro de las suturas las no absorbibles, que son aquellas, ¿sí?, que el organismo no puede hacer desaparecer debido a su estructura química, debido a cómo fue fabricada, a qué material se ha utilizado. Estas suturas permanecen en el cuerpo, el hilo es encapsulado, no se retira el hilo del cuerpo, nuestro cuerpo genera un encapsulamiento de la sutura y puede ser rechazado por el cuerpo o no. Estas suturas no son digeridas, o sea, no son degradadas, así que nosotros podemos vivir con la sutura no absorbible de nuestro organismo, ¿sí? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de los tiempos de absorción. En la siguiente diapositiva. En esta diapo vamos a hablar acerca del material de origen, cómo están creadas, o sea, qué material se utilizó para fabricarla. Tenemos dos grupos, las de origen natural y las de origen sintético. Dentro de las de origen natural tenemos las de animal, que tenemos el catgut simple y el catgut crómico, son suturas que se fabricaron a través del colágeno procedente de la mucosa intestinal bovina. Son suturas que en la actualidad solamente se usan para ginecología y en algunos países no se pueden comercializar. Después tenemos la otra sutura, que es la seda, que también es una sutura fabricada de origen animal, fabricada a través de las fibras proteicas procedentes de la secreción de los gusanos de seda. Es una sutura fuerte, de color negro, multifilamento. Y después tenemos las suturas de origen vegetal, que es el lino, que el lino es una sutura que se fabrica a través de las fibras del tallo del lino. El lino es una sutura fuerte también, como la seda, no absorbible y multifilamento. Y por último tenemos dentro de las de origen natural, el mineral, que es el acero inoxidable, que en la actualidad tenemos las suturas de acero inoxidable que se utilizan para cerrar esternón. A veces producen reacciones, son suturas obviamente no absorbibles, pero bueno, son las que se utilizan en cirugías cardiovasculares para cerrar el esternón. Y luego tenemos las de origen sintético, que son suturas generalmente absorbibles, la mayoría, que tienen la capacidad de poder traspasar a través de los tejidos. Por ejemplo, tenemos la poliglactina 910 y el ácido poliglicólico, son suturas absorbibles, multifilamentos, características que sus hebras son de color violeta. Y una de ellas, que es el ácido poliglicólico, puede venir embebido en un antiséptico que se llama triclosan. Después la poliglicapone y la polidioxanona también son suturas absorbibles, ambas son suturas monofilamentos, se utilizan para cerrar, por ejemplo, piel o para suturar incisiones pequeñas, delicadas, porque al ser un monofilamento, al traspasar a través de los tejidos, produce menos lesión. Y después tenemos la poliamida, el poliéster y el propileno, que son suturas no absorbibles, ¿sí?, de origen sintético. Como vamos viendo, hay una gran variedad de suturas en el mercado y hay que ir eligiendo cuál es la adecuada para poder utilizar. Bien, acá tenemos suturas
el tipo de sutura y la cantidad de días que tarda nuestro organismo en poder digerirlas, degradarlas, ¿sí? Por medio de hidrólisis o de acción enzimática. Tenemos catgut simple y catgut crómico, son suturas que se absorben, ¿sí? Entre los 10 y los 20 días, es una sutura absorbible, dijimos que era una sutura de origen natural, ¿sí? Y después tenemos el ácido poliglicólico y la poliglactina 910 que tardan aproximadamente 90 días. Estas dos suturas son las más conocidas, la marca comercial que es de Eticon, que es el Vicryl, ¿sí? Y el poliglicapone y la polidioxanona, el poliglicapone es una sutura muy utilizada hoy en la actualidad para cerrar piel, para hacer plástica, porque tiene la característica de ser absorbible y traer aguja triangular. Nosotros en el hospital la estamos usando mucho en los niños porque realizamos el cierre de la piel y no hace falta que esta sutura se retire del paciente. Entonces el niño es fundamental porque, bueno, como ya sabemos, es muy difícil retirarle los puntos a los chicos, entonces, bueno, se absorbe y no hace falta retirárselo. Y después tenemos la polidioxanona, que es el PDS también, que es una sutura que se utiliza mucho para el cierre de, se utiliza mucho en uros, ¿sí? Es una sutura fina, hay diferentes calibres por supuesto, pero es una sutura muy maleable y absorbible. Es fundamental que tengamos en cuenta el tipo de tejido que vamos a suturar y qué tipo de sutura vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a suturar un tejido que sabemos que está infectado o una herida, por ejemplo, una mordedura de perro que sabemos que generalmente se infectan, yo tengo que saber qué tipo de sutura voy a utilizar, perdón, dependiendo también del tiempo de absorción de esa sutura, ¿no? O sea, si la herida está infectada, voy a necesitar una sutura que su tiempo de absorción sea más lento, que se absorba, por ejemplo, a los 180 días, que me dé tiempo a que ese paciente logre poderse realizar la cicatrización de la herida, no que esa sutura se absorba, por ejemplo, a los 10 días y debido a la infección que el paciente presentaba, no poderse realizar el proceso de cicatrización. Estos son detalles, pero que son detalles importantes al momento de la elección de las suturas. Bueno, y hablemos de la clasificación de las suturas de acuerdo al número de hebras. Se pueden clasificar en monofilamentos y en multifilamentos. La diferencia entre una y otra es que la monofilamento, la sutura, la hebra de hilo, está formada solamente por una sola hebra. En cambio, la multifilamento son varias hebras que pueden estar trenzadas o torsionadas, ¿sí? Tienen un grado de torsión. Vamos a hablar de las ventajas de la sutura de monofilamento, que están formadas, como dijimos, por una sola hebra. Tiene menor resistencia al pasar por los tejidos. ¿Por qué? Porque la sutura multifilamento dijimos que está formada por varias hebras. Entonces, la monofilamento, al pasar por los tejidos, al ser una sola hebra, tiene menor resistencia. Menor reacción tisular, por supuesto, porque cuando hoy hablamos acerca de la capilaridad, dijimos que es el fluido eh, que se introduce o que penetra a la sutura. Entonces, si hablamos de una sutura monofilamento en el cual solamente es una sola hebra, vamos a tener menor reacción tisular en comparación con la sutura monofilamento que tiene más hebras y va a tener mayor reacción tisular. Menor riesgo de infección tiene que ver con esto, menos fluidos dentro de la sutura. Y mínima cicatrización porque es una sutura monofilamento que lesiona menos al pasar por los tejidos. Las desventajas es que tiene riesgo a sufrir rupturas. Sí, ¿por qué? Porque es una sutura formada por una sola hebra, entonces tiene menor fuerza tensil. Dificultad del manejo porque tiene memoria, como hablamos hoy, tiene mayor memoria al ser un solo hilo y precisa mayor cantidad de nudos para poder trabar la sutura. ¿Sí? Al ser una sutura que tiene más concentración de memoria, esto hace que se necesite mayor cantidad de nudos para poder
anudar y que no se desanude, vendría a ser. Entonces, esas son las características que tienen las suturas monofilamentos. Hablemos acerca de las multifilamentos, que están formadas por varias hebras que pueden ser trenzadas o pueden tener un grado de torsión. Las ventajas es que tiene mayor fuerza tensil, por supuesto, porque están formadas por varias hebras. Tiene mayor flexibilidad, porque son más hebras formando una sola hebra. Y tiene mejor manejo, facilidad de manejo, ¿sí? Tiene menos memorias. Y una de las desventajas que tiene es que tiene mayor resistencia a pasar por los tejidos, porque estamos hablando que al ser una hebra formada por varias hebras, genera una fricción al pasar por los tejidos. Mayor reacción tisular, que fue lo que expliqué recién, acerca de la concentración de fluidos porque está formada por varias hebras. Mayor riesgo de infección, lo mismo, y mayor cicatrización. Son suturas que va a depender de lo que uno quiera llegar a suturar, va a tener que elegir cuál vamos a usar y cuál va a ser la indicada para ese procedimiento, ¿sí? Son suturas maleables, ambas son maleables, no pensemos que la monofilamento es una sutura rígida, no, es una sutura maleable también, pero en comparación con la multifilamento tiene mayor resistencia. Así que bueno, en la siguiente diapositiva, ahora ya hicimos la clasificación de los monofilamentos y las multifilamentos, y en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de... vamos a observar que tenemos un cuadro en donde puedo mostrarles acá los tipos de suturas. Acá tenemos un material de sutura monofilamento, como ven está formado solamente por una hebra, ¿sí? Y estas son las multifilamentos, que son suturas formadas por varias hebras que están torsionadas. El ácido poliglicólico, que es comercialmente llamado Bickel, es una sutura multifilamento porque está formada por varias hebras. El poliéster es una sutura no absorbible y la seda es otra sutura no absorbible teñida de color negro, y el Bickel siempre teñido de color violeta. Y en monofilamento tenemos que es una sola hebra, el polipropileno es una sutura no absorbible, que se utiliza muchísimo en cirugía cardiovascular. El catgut es una sutura también monofilamento absorbible, ¿sí? Y el acero, bueno, una sutura no absorbible que también se utiliza en cirugía cardiovascular. Bueno, dijimos que las suturas están formadas por una aguja y por una hebra. Ya hablamos acerca de las características que tienen las hebras. Y ahora nos toca hablar acerca de las características de las agujas. Las agujas son la parte proximal de las suturas. Están diseñadas para poder atravesar los tejidos provocando el menor daño posible, ¿sí? Están fabricadas a través de el acero inoxidable templado, que le da ciertas características, como por ejemplo la resistencia. Las agujas tienen que tener determinada resistencia, ¿sí? Esa resistencia es la capacidad que tiene la aguja de no deformarse, o sea, de poder pasar a través de los tejidos sin perder su forma, ¿sí? O sea, no perder ni su filo ni su forma. Esa es la resistencia de la aguja. También tiene ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Es la capacidad de doblarse y de volver a su forma habitual. Las agujas tienen ese pequeño movimiento, ¿sí? Que a veces al pasar por el tejido vuelven a su estado natural, a su forma, ¿sí? Y también tienen que tener una estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la aguja, cuando yo la agarre con el portaagujas para poder dar un punto, tiene que tener esa estabilidad y no moverse para poder dar un buen punto. Y también podemos decir que las agujas están formadas, tienen diferentes partes, 3 partes: la punta, el cuerpo, el ojo o el ensamble. Entonces, la punta, el cuerpo, que es la curvatura de la aguja, y el ensamble. Este tipo de ensamble acá me va a mí a poder clasificar otra vez a las agujas en agujas traumáticas o en agujas atraumáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si
la sutura, el hilo viene ensamblado a la aguja, esto quiere decir que hablamos de una sutura atraumática. Son suturas que el hilo tiene el mismo calibre, ¿sí?, de la aguja, y lo que permite estas suturas es que cuando uno que da el punto, ese tipo de orificio que uno realiza en el tejido, ¿sí?, sea igual para el resto de la sutura. En cambio, la sutura traumática es una sutura en la cual uno tiene que enhebrar, ¿sí?, el hilo a la aguja. Por eso hay diferentes tipos de agujas. Por ejemplo, las que tienen el ojo cerrado, del ojo francés. Estos dos tipos de suturas con este tipo de ojo en la aguja son las suturas que deben enhebrarse. Y no son recomendadas porque lesionan, tienen mayor lesión los tejidos, y en la actualidad ya casi no se utilizan todas suturas atraumáticas, ¿sí? Acá podemos ver, y ya hablamos acerca de la curvatura de la aguja, de la punta y del ensamble, ¿sí? El cuerpo de la aguja, que sería esta parte, me va a mí a clasificar a la aguja en aguja recta o aguja curva. Las agujas curvas pueden ser, su cuerpo puede ser redondo, ovalado o triangular. Eso va a depender el tipo de tejido que voy a suturar, el tipo de cuerpo de aguja que voy a elegir, a seleccionar, ¿sí? A su vez, las agujas curvas, ¿sí?, tienen una curvatura, diferentes tipos de curvatura, que van a depender, como dije recién, de la profundidad también, de donde yo voy a dar el punto. Cuanto mayor profundidad es en donde yo estoy trabajando, mayor curvatura tiene que tener la aguja. Cuanto más superficial es el punto que yo voy a dar, como por ejemplo el cierre de la piel, menos curvatura tiene que tener la aguja. Acá en la diapo podemos ver los diferentes tipos de agujas. Tenemos aguja recta, que es la que hablábamos hoy, que se puede utilizar, generalmente se utiliza para suturar piel, ya que estamos en la superficie. Y después tenemos diferentes tipos de curvatura. Por ejemplo, la primera es una aguja de un cuarto. Estos tipos de agujas se utilizan para oftalmología o para cirugía cardiovascular. De 3 octavos son también en el cual se utilizan para cirugía cardiovascular, y también la podemos utilizar mucho, la están utilizando para suturar piel, por ejemplo, vienen en nylon, ¿sí? Después tenemos la aguja de medio círculo y la aguja de 7 octavos, que es la que se utiliza para el cierre del ombligo en la laparoscopía. En esta imagen también podemos ver que hay diferentes tipos de puntas. Las puntas pueden ser cortantes, cónicas o pueden ser romas. En la primera tenemos la aguja triangular convencional, que es una aguja triangular, que es triangular tanto en su punta como en su cuerpo. Es la más utilizada para el cierre de piel. La aguja triangular de corte invertido se usa en oftalmología, y su punta y su cuerpo también son triangulares, pero el triángulo está invertido. La aguja espatulada es una aguja que en su punta es triangular, pero en su cuerpo es cónica. La aguja cilíndrica es una aguja roma y su cuerpo es redondo. La aguja taper cut es una aguja que en su punta también es cortante y es redonda, y la punta roma es la que más utilizada, que utilizamos la mayoría, que es la aguja redonda en la punta y en el cuerpo, ¿sí? Que sea redonda no significa que no tenga punta, es una aguja con una punta importante que facilita el pasaje del hilo a través del tejido, ¿sí? Entonces, en conclusión, con los tipos de agujas, tenemos agujas rectas y curvas. La curvatura va a depender del tipo de profundidad y del tejido que quiero suturar, la profundidad en el cual voy a dar el punto, voy a elegir y voy a seleccionar la curvatura. Bien, y ya casi finalizando, hablemos de lo que es una sutura ideal. La sutura ideal es aquella sutura que tiene una fuerza de tensión elevada y uniforme. Esto que quiere decir que su fuerza tensil sea prolongada y que se
pierda su fuerza tensil luego del momento de la cicatrización, que tenga un diámetro adecuado, que sea estéril, por supuesto, que sea flexible para facilitar el manejo y la seguridad del nudo, que no estemos en el momento de anudar y pensemos si estamos haciendo un abdomen, qué difícil sería anudar con una sutura de que no sea flexible, que sea rígida y que tenga mucha memoria, que no tenga sustancias irritantes e impurezas para disminuir las infecciones y aumentar el proceso de cicatrización, y que tenga mínima reacción tisular. Que tenga mínima reacción tisular tiene que ver con lo que hablamos hoy, con la capilaridad y con la absorción de las suturas, ¿sí? Esto sería lo ideal. Puede existir o no, a veces existe. Es necesario que nosotros, como profesionales, elijamos la sutura adecuada para el tipo de tejido que vamos a suturar. Lo repetí muchas veces porque a veces es difícil cuando uno ingresa a quirófano y empieza a realizar procedimientos quirúrgicos, encontrarse con tanta información y encontrarse con tanta variedad de suturas. Es difícil, pero siempre acerquémonos a hablar con la instrumentadora, con la circulante de quirófano, que nosotras estamos muy acostumbradas al manejo de suturas y estamos bastante informadas acerca de los avances y de qué tipo de sutura sería el ideal para un determinado tejido. Bueno, y en esta diapo, y para ir finalizando, les voy a hablar acerca de cómo leer un rotulado de una sutura. Les hablé de las suturas, de las agujas, de los hilos, pero no les expliqué que las suturas vienen envueltas en doble pouch. ¿Qué quiere decir esto? En doble envoltorio. Todos los insumos que nosotros utilizamos en quirófano vienen con doble envoltorio para mayor seguridad. Y el rotulado de las suturas, ¿sí?, permite al profesional poder tener todas las características, poder observar todas las características que estuvimos hablando hoy en el envoltorio de la sutura. Por ejemplo, tenemos del lado derecho, tenemos el material de sutura. Me está diciendo que estamos hablando de una sutura de ácido poliglicólico, ¿sí?, que es una sutura multifilamento, ¿sí?, de color violeta, que está teñida de color violeta. Es una sutura sintética y absorbible, que se utiliza para cirugía general. Ellos lo ponen como estándar de cirugía general, pero no es solamente de cirugía general, que mide el largo del hilo 70 centímetros y que está esterilizado por medio de este proceso de esterilización que es óxido de etileno. Del otro lado tenemos plasmada en manera real el tamaño de la aguja, ¿sí? Este es el tamaño real, que la aguja mide 30 milímetros, es una aguja redonda de medio círculo, que fue lo que estuvimos hablando hoy, de los diferentes tipos de curvatura. Es una aguja, es una sutura calibre 1, que es una aguja gruesa, ¿sí?, en donde también podemos observar acá, este simbolito me va a decir a mí que es una aguja redonda. Está establecido cada una de las empresas que comercializa la sutura, establece cómo va a disponer el formato de las agujas. Ellos establecieron que este círculo con un punto en el medio es una aguja redonda. Tenemos de este lado también tenemos un código de barra, que es el número de lote, el registro donde está el vencimiento, ¿sí?, y la fecha de elaboración. O sea, que nosotros cuando vamos a un quirófano le solicitamos a la circulante determinada sutura, yo puedo ver en el packaging de la sutura la descripción, ¿sí?, exacta de lo que yo voy a usar. Si va a ser una sutura absorbible o no, cuánto mide la sutura, el tipo de aguja que voy a usar, ¿sí? Todo eso está plasmado en el packaging. Así que es necesario que podamos observar, ¿sí?, cuando estamos en dudas de qué sutura utilizar, observar el packaging de la sutura, ¿sí? Bueno, y para ir finalizando, espero que les haya servido. Fue una clase rápida.
traté de explicar lo mejor posible. Todo esto lo van a ir implementando en la práctica, por supuesto. Es siempre un 30% teoría y un 70% práctica para mí, para los que estamos en quirófanos, y podemos decir que, en resumen, el cirujano es el responsable de la elección del material de sutura más idóneo para ser utilizado y debe siempre tener en mente la inmensa carga de responsabilidad que esto supone. Por lo tanto, para esta lección se apoyará en el conocimiento amplio de los materiales y de sus propiedades. Esto es lo que venía hablando desde el comienzo de la diapositiva 1. Es nuestra responsabilidad como profesional poder capacitarnos acerca de todos los avances tecnológicos y de cómo va avanzando la industria en los productos y materiales quirúrgicos que van surgiendo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Les dejo mi mail en la siguiente diapositiva y si tienen cualquier duda, me pueden estar escribiendo. Así que hasta la próxima. Gracias.